aceptar. Muy bien. Entonces, jóvenes, la clase de hoy nos vamos a enfocar en estudiar la fuerza centrípeta y situaciones en donde podemos aplicar la fuerza centrípeta para determinar cantidades del movimiento circunferencial uniforme y estudiar también cómo se inicia el movimiento circular uniforme, teniendo en cuenta la definición que vimos la semana pasada de aceleración centrípeta. Bien, la aceleración centrípeta veíamos que era la que causaba o la que dominaba el cambio de velocidad de un cuerpo, y tenía estas tres maneras de expresarse, dado que ustedes conocen o la velocidad angular y la velocidad lineal, o la velocidad angular y el radio de giro, o la velocidad lineal y el radio de giro. De esas tres maneras ustedes podían encontrar la magnitud de la aceleración centrípeta. Recuerden que la aceleración centrípeta es la aceleración que siempre apunta hacia el centro del movimiento, como habíamos visto en esta imagen de acá, y hace que la velocidad vaya cambiando su dirección para que el cuerpo en cuestión se mantenga en un movimiento circunferencial. Y una de las últimas cosas que habíamos dicho es que, dado que la segunda ley de Newton dice que para cada cuerpo en movimiento que sufre una aceleración hay una fuerza que está generando esa aceleración, podemos relacionar la fórmula que encontramos abajo con la fórmula de la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual masa por aceleración, y obtenemos que una de las maneras de encontrar la expresión para la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado dividido en radio. Hola Catalina, saluda en el chat. Entonces, repasemos esto. Esto es el libro de física tercero y cuarto medio que yo les puse en la carpeta de Google Drive. Estaríamos, en la página 31. Si que quieren verlo después. De todas maneras va a quedar mostrado acá en la clase y queda grabado en el video que después ustedes pueden ir a ver y preguntar ahí o preguntar por mail. Bien. La fuerza centrípeta, dice, la segunda ley de Newton enuncia, o sea, la segunda ley de Newton dice que la fuerza neta sobre una partícula es igual a la masa de la partícula multiplicada por su aceleración. En notación vectorial, o en notación con letras, si es que ustedes quieren obviar las flechas también, que la fuerza es igual a masa por aceleración, donde la fuerza neta Fn es la resultante de todas las fuerzas aplicadas a la partícula. Recuerden que eso quiere decir que si más de una fuerza, por ejemplo, apuntando hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo, tienen que sumarse de manera acorde, las de los lados con las de los lados y las de arriba abajo con arriba abajo, para ver cuál es la fuerza total. Eso entonces hace referencia a la fuerza neta, ¿bien? Y dado que esta es una identidad vectorial, que quiere decir que se trabaja con vectores, por ejemplo aquí aceleración y fuerza son vectores, eso indica que la fuerza neta y la aceleración tienen la misma dirección y sentido, porque aquí ustedes toman un vector y lo multiplican por una cantidad escalar, o sea, solamente por un número. Lo que van a estar haciendo es cambiar el largo del vector. Si m es mayor que 1 van a hacerlo más largo, si m es menor que 1 lo van a hacer más corto, pero no van a cambiar el sentido ni la dirección. Eso quiere decir que cuando tengamos una imagen como esta, y la aceleración es esta flecha amarilla que apunta hacia adentro, lo que vamos a hacer cuando encontremos la fuerza es, espero que esto funcione, lo que vamos a hacer cuando encontremos la fuerza es que vamos a encontrar una flecha que apunta en la misma dirección y en el mismo sentido, solamente que va a ser de distinto largo, pero siempre la fuerza centrípeta, que en este caso estoy dibujando con rosado y espero que se pueda ver, va a estar apuntando también hacia el centro del radio de giro. Bien, en la misma dirección que el vector amarillo A, que era el de aceleración centrípeta, vamos a tener el vector rosado que dibujé aquí, que es el vector fuerza centrípeta. Eso es entonces lo que quiere decir cuando el libro, cuando decimos que es una identidad vectorial esta en notación vectorial, y multiplicamos un vector por un número, lo único que vamos a hacer es cambiar el largo, pero va a seguir apuntando en la misma dirección y en el mismo sentido. Bien, listo, ahí borramos las flechas. En la sección anterior, bueno, eso es, la aceleración apunta hacia el centro de la trayectoria descrita con el cuerpo, por lo que se denomina aceleración centrípeta, que es lo que habíamos dicho antes. Siempre cuando un cuerpo está moviéndose en círculo es porque tenemos una aceleración que apunta hacia el centro. Y que su módulo, o sea, la magnitud o el largo del vector es igual a velocidad al cuadrado partido en r, y vimos también que tenía otras maneras alternativas de expresarse.
Entonces la fuerza radial que causa esa aceleración, y se le llama radial porque sigue las líneas del radio de la circunferencia, tiene la forma que habíamos determinado antes, que era masa por velocidad al cuadrado partido en R, que estaba en el ejercicio previo, y se le denomina fuerza centrípeta, porque recuerden que centrípeta quiere decir que busca el centro, por eso le llamábamos también a la aceleración centrípeta. Y esta fuerza causa algo bien particular. Cuando ustedes por lo general hablan de una fuerza, por ejemplo, en línea recta, por ejemplo, la fuerza que une este paquete de pañuelos con la Tierra. Esto, si yo lo suelto, va a hacer que el paquete de pañuelos acelere, o sea, caiga hacia abajo, y va a pasar de estar en reposo, o sea, velocidad cero, a tener una velocidad que va a ser cada vez más rápida. En este caso, la fuerza no causa un cambio de rapidez, no hace que un cuerpo vaya más rápido, lo que va a hacer es que cambie su velocidad en cuanto a la dirección. Como dice acá, la fuerza centrípeta causa la variación de la dirección del vector velocidad lineal, no de su rapidez lineal, que era cuán rápido se movía un cuerpo dando vuelta, sino que lo único que hace es que cambie de dirección, o sea, que cambie hacia dónde está apuntando esta flecha verde. Esta se mantiene constante porque no hay fuerza alguna en la dirección del movimiento. Cuando dice esta, se refiere a la rapidez lineal. Fíjense que la velocidad apunta hacia donde está la flecha verde. La aceleración apunta a donde está la flecha amarilla y siempre hay un ángulo de 90 grados acá. Y como vimos antes, la fuerza, que la voy a volver a dibujar, dado que nadie me dijo que no aparecía, asumo que sí aparecía. La fuerza aparece en la misma dirección y sentido que la flecha amarilla, que es la flecha rosada que estoy dibujando acá. Si no aparece, se la imaginan. Y lo que pasa es que... Perdón, perdí el chat un momento. Ahí sí. Ya, según la profe Claudia se ve súper, ahí ya le creo. Entonces, bacán. Entonces, la fuerza, al igual que la aceleración, forman un ángulo de 90 grados con la velocidad. Entonces, no hay incidencia en cuánto va a cambiar de largo la flecha por esto. Hay algunas identidades matemáticas que nos vamos a ver en este momento que tienen que ver con eso. Entonces, la fuerza, dado que apunta hacia el centro, apunta en 90 grados hacia la velocidad, piénsenlo de esta manera. La sombra, si ustedes piensan que la sombra del vector o de la flecha rosada sobre la flecha verde es cero. Si es que ustedes piensan que tienen algo como el sol o una fuente de luz justo encima de la flecha rosada. Eso en matemáticas se le llama la proyección, y es cuánta parte del vector rosado, por ejemplo, podemos ver sobre el vector verde. Y en este caso ninguno, porque forman un ángulo perfecto de 90 grados. Si estuvieran en algún ángulo distinto de 90 grados, perdón. Si estuvieran en un ángulo distinto a 90 grados, ahora nunca va a quedar igual. Ahí sí podría haber alguna incidencia en un cambio de rapidez, o sea, en cambiar qué tan largo es este vector verde. Pero dado que forman un ángulo perfecto de 90 grados, no hay cambio alguno en qué tan largo es el vector verde, sino que cambia hacia dónde apunta el vector verde. Esto entonces se resume, y lo repito nuevamente con otras palabras. La fuerza centrípeta causa la variación de la dirección del vector velocidad y no de la rapidez lineal, porque la rapidez lineal se mantiene constante, porque no hay fuerza alguna en la dirección del movimiento. Entonces, un ejemplo de esto es el que aparece aquí al lado, una persona haciendo lanzamiento de martillo. Yo no sé por qué se llama lanzamiento de martillo, si es una bola, pero ya existía el lanzamiento de bala, que es la que se tira sin cordel, así que, bueno, quien ahí tenga más interés en deportes atléticos, pues ayudarnos un poco con eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, voy a volver a dibujar, en este caso el atleta está girando, y eso le entrega una fuerza a la bola metálica, que está en el extremo de esta cuerda, que hace que se mantenga en movimiento circunferencial, movimiento circular uniforme. En este caso, la fuerza del atleta que ejerce por medio de su movimiento y por la fuerza de sus brazos y de su espalda, actúa en la bola por medio de la cuerda. La cuerda está generando una tensión, la cuerda siente, perdón, una tensión que luego se ejerce en la bola,
y que la va a mantener en un movimiento circular hasta que el atleta suelte el asa de esta cuerda, suelte el martillo, dado que así se llama ese implemento, y luego sale volando en línea recta. Bien, porque dado que una vez que ya deja de sentir esa tensión, esa fuerza centrípeta que la hace buscar constantemente el centro, se siente liberada esa fuerza y por lo tanto puede viajar en línea recta. Ustedes pueden fijarse que cuando ustedes hacen girar algo y luego lo sueltan, no sale en una trayectoria curva, sino que sale en línea recta. Bueno, aquí eventualmente esto se va a curvar porque está afecto a la rotación, perdón, a la gravedad de la Tierra. Pero siempre cuando ustedes hacen girar algo y lo sueltan, eso que sueltan va a salir volando en línea recta. Bien. Vamos entonces a pasar a analizar y resolver algunos problemas resueltos que tienen que ver con situaciones de aplicación de fuerza centrípeta, como dice acá. Bien. Entonces, me gustaría que ustedes intenten resolver estos problemas, al igual como lo decimos en otras asignaturas, que vayan resolviéndolos a la par, más o menos. Bien, entonces le damos el ejercicio número 1. Dice, supón que deseas hacer rotar en un plano horizontal, eso quiere decir que está acostado en el piso, un objeto de 600 gramos amarrado en el extremo de una cuerda de 120 centímetros de longitud. Te propones hacerla rotar a la máxima rapidez posible hasta justo lo que la cuerda pueda resistir antes de cortarse. De hecho, ustedes pueden hacer el experimento, por favor, con mucho cuidado en un lugar si es que tienen espacio. Si es que si es que hacen girar muy rápido algo, la fuerza que van a necesitar para hacerlo girar, mantenerlo girando, es en algún punto más alta que la fuerza que puede resistir la estructura de la cuerda, entonces eventualmente se va a cortar, como lo vimos ya en un momento cuando les mostré el video del disco que se hacía girar muy rápido y se partía completamente. Con un dinamómetro, que es un aparato que sirve para medir intensidad de fuerza, encuentras que la cuerda puede resistir una tensión máxima de 40 newton. Bien, esa pregunta que está entre paréntesis pueden resolverla ustedes después. Determina la rapidez lineal máxima que el objeto puede tener justo antes de cortarse la cuerda. ¿Cómo vamos a resolver eso? Tenemos que pensar en, primero, como les he dicho, identificar cuáles son las cantidades que aparecen en el problema. Nos dan masa, 600 gramos, que aquí rápidamente pasamos a kilos, 0.6 kilos. Largo de la cuerda, que son 120 centímetros, o equivalentemente 1,20 m. La tensión máxima, que es la fuerza máxima centrípeta que vamos a poder tener, son 40 newton, porque a mayor fuerza que eso, la cuerda se va a romper. Y nos piden entonces identificar cuál es la velocidad máxima. Dado que tenemos fuerza, masa, radio y nos piden encontrar la velocidad, podemos recordar que tenemos esta formulita de acá que dice fuerza igual masa por velocidad al cuadrado partido en R, y que justamente ahí aparecen todas las cantidades asociadas en el problema. Tenemos la fuerza, la masa, la velocidad y el radio. Entonces, resolución. La fuerza centrípeta que sostiene el movimiento circunferencial uniforme, en este caso, corresponde a la tensión T de la cuerda, porque esa es la fuerza que va a mantener al cuerpo en un movimiento circular. No va a ser fuerza eléctrica, ni fuerza gravitatoria, ni nada de eso, sino que va a ser simplemente el tirón que le estamos dando, y el tirón que le estamos dando es con la cuerda. Por lo tanto, se debe cumplir que la fuerza centrípeta va a ser igual a la tensión, y luego tenemos la fórmula de cuál es la fuerza centrípeta. Aquí ustedes pueden elegir si es que le dan valores ahora o lo despejan primero y le dan valores luego. El problema aquí está resuelto despejando la rapidez lineal primero y después dándole valores. Y la rapidez lineal, dado que la rapidez lineal es la incógnita, la despejamos. El R pasa multiplicando, el M pasa dividiendo, y dado que esta expresión tiene velocidad al cuadrado, se le saca raíz cuadrada. Y obtenemos que velocidad es igual a raíz de tensión por radio dividido en masa. Resolución. Luego, vemos, introduciendo los datos de la última relación, obtenemos que la velocidad va a ser igual a 40 por 120 dividido en 0,6, y eso ustedes lo pueden meter a su calculadora, y ese es el resultado, que es 8.94 metros por segundo al cuadrado. Lo vamos a corroborar en un momento. Entonces, esto es 40 por 1.2 dividido en 0.6.
Entonces, la que está dentro de la raíz nos da 80 y la raíz de 80 es 8,94 y algunos decimales más. Así que aquí está cortado o aproximado a 2 decimales, por lo que estamos bien en este sentido. Así entonces, falta la unidad y la unidad de medida, dado que estamos trabajando con una velocidad lineal, rapidez lineal, tiene que ser en metros por segundo, que también ustedes llegan a eso si es que hacen el análisis de estas dimensiones. Un newton, recuerden que es un metro, perdón, un kilo por metro partido en segundo al cuadrado. El kilo de newton se elimina con el kilo de abajo y se multiplica con el metro del lado, entonces va a quedar metro al cuadrado partido en segundo al cuadrado. Pero como es una raíz, se elimina los cuadrados con las raíces y queda en metros por segundo. Bien. Problema adicional que podría tener esto en una eventual evaluación, como la que les dije que íbamos a tener la próxima semana, es este resultado, 8,94 metros por segundo, puede que no te diga demasiado en cuanto a poder estimar cuán grande o tan pequeña es. O sea, ustedes están dando vuelta una cuerda de 1,20 m y el extremo se va a estar moviendo a una rapidez de casi 9 metros por segundo. Que 9 metros por segundo es harto, por ejemplo, si ustedes piensan en correr. El atleta más rápido que existe en el mundo, Usain Bolt, el récord de rapidez que tiene es un poco más de 10 metros por segundo. Lo que sí podemos pensar es transformar esto a la rapidez angular, que es unidad, que está en unidad RPM, que recuerden que RPM, lo vimos en un problema, significaba revoluciones por minuto, o sea, vueltas por minuto. Entonces, aquí pueden ver todo el procedimiento de cómo se pasa eso de metros por segundo de rapidez lineal a rapidez angular en RPM y da 71,1 RPM, o sea, 71 vueltas por cada minuto, lo que es más rápido que dar una vuelta por segundo. Así que eso puede que a ustedes les parezca bastante rápido. Yo creo que sí lo es. Bien. Eh, Ahora resuelves tú. Entonces me gustaría que desarrollaran este ejercicio. Bien. Que es muy parecido. Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan y cuando tengan la respuesta la anoten en el chat. Yo lo voy a resolver también simultáneamente. Dice, calcula la rapidez lineal máxima que un objeto de 1000 gramos puede tener justo antes de cortarse una cuerda de 100 centímetros sometida a tensión de 50 newton. Bien, así que adelante, resuelvan este ejercicio de la misma manera que está resuelto el ejercicio que acabamos de realizar. Si es que tienen dudas, levanten la mano o pregunten en el chat, por favor. Les doy 5 minutos para que respondan y luego resolvemos. Yo aquí voy a calcular cuánto es también. Pablo dice, ¿cómo llegó a 0,60? ¿Se dividió por 10? No, se dividió por 1000, porque está pasando de gramos a kilos. Y como en un kilo hay 1000 gramos, para pasar de gramos a kilos divides por 1000. Entonces pasa de 600 gramos a 0,6 kilos. Voy a dejar el problemita ahí.
Pablo tiene otra pregunta. Lo de centímetro a metro es simplemente recordar cuántos metros pueden caber o hacer una operación. Las dos son equivalentes. Puedes pensar que hacer, o sea, estudiar la lógica detrás de si es que en un metro hay 100 centímetros, a cuántos metros equivalen tantos centímetros como tengas tú y hacer una regla de 3, o puedes dividir por 100 también. Dado que en un metro caben 100 centímetros, puedes hacer las dos cosas. Por lo mismo, los números, por esa equivalencia, la de 1 kilo son 1000 gramos y la de 1 metro son 100 centímetros. El, perdón, el problema que ustedes tienen que resolver ahora es bastante más sencillo en cuanto a cálculos, al menos. Ya, veamos, aquí tenemos la primera respuesta. José Lata dice da 7.07, o estoy loco, 7.07 ¿qué? Recuerden que no es simplemente un número. .07 metros por segundo. Vamos a revisar, ¿ok? Vamos a pasar a compartir la pizarra. Bien. Entonces, aquí vamos a anotar los datos del problema que teníamos. Pero el profe desapareció, sí, desapareció, porque ahora vamos a, como les dije, anotar los datos del problema. En este problema teníamos... en este problema teníamos que la masa... No puedo anotar. Ahí sí. Teníamos una masa de 1000 gramos y que eso es equivalente a 1 kilo. Teníamos un radio de giro de 100 centímetros, que es equivalente a 1 metro, y en este caso la tensión era 50 newton. Y nos pedían cuál es la rapidez lineal máxima. Y eso entonces lo podíamos resolver de la misma manera que lo resolvíamos antes. La fórmula que teníamos era la fuerza es igual a masa por velocidad al cuadrado dividido en el radio. Por lo tanto, la velocidad máxima iba a ser igual al raíz, y aquí denme un momento porque me voy a robar el raíz de algún lugar. ¿Cómo lo puedo buscar rapidito? Pero lo puedo dibujar después. La velocidad va a ser fuerza por radio dividido en masa. Y eso dentro de raíz, ya.
Creo que funciona bastante bien. Entonces, metemos las cantidades a la fórmula que acabamos de encontrar. Voy a dibujar de nuevo el signo de raíz acá. Listo. Entonces, cuando reemplacemos, vamos a obtener que la velocidad es igual a la raíz de 50, que es la fuerza, la tensión, por 1, que es el radio, porque acuérdense que esto lo pasamos a, aquí me faltó la unidad, lo pasamos a metros. Y todo eso va a estar dividido por la masa. Y la masa, dado que era 1 kilo, va a estar dividido por 1 también. Ahora multiplicar por 1 y dividir por 1 es más o menos fome en términos matemáticos porque no le hacen nada al número, así que el resultado va a ser la raíz de 50. Me quedó horrible. Porque no lo estaba seleccionando con... No estaba dibujando, perdón, con líneas rectas. Ahí sí. La raíz de 50. Y eso, como ustedes han dicho varias veces en el chat ya, es equivalente a 7.07 y varios decimales más metros por segundo. Que nuevamente ustedes pueden seguir el procedimiento y les invito a que sigan el procedimiento que está calculado en el libro al que vamos a volver en un momento más para revisar cómo pasar esto a algo que pueden ustedes imaginarse de mejor manera, que son las revoluciones por minuto, cuántas vueltas da esto en un minuto. Bien, preguntas con respecto a esto. Yo veo el chat acá, así que me pueden preguntar. Creo que puedo mover esto. Sí, lo puedo mover. Entonces aquí puedo ver el chat. Sí, ya había tenido varias personas que me habían respondido. No es lo mismo que radiones, Max. Acuérdate que la unidad es radianes. Y esa es para la velocidad angular, o la rapidez angular. Esta es velocidad lineal. Bien, y la velocidad lineal se mide en metros por segundo. Ahora bien, podríamos pasar esto a velocidad angular, radianes, así está bien escrito. Entonces podríamos preguntarnos cuál es la velocidad radial, que es la pregunta que vamos a responder ahora. ¿Cuál es la velocidad angular, perdón? Vamos a responder 2 preguntas extra, cuál es la velocidad angular, y también vamos a responder cuál es la aceleración centrípeta. Bien, dado que tenemos todas las cantidades relevantes del problema, lo podemos resolver. Bien, entonces, para la velocidad angular, vamos a tener que, la fórmula de la velocidad angular es la... Tenemos varias maneras de encontrarla, y una de esas fórmulas es velocidad dividido por el radio. Bien, entonces en este caso, dado que el radio es 1, es bastante simple de calcular, porque es el número que es igual. 7,07 dividido en 1, que es igual a 7.07, pero ahora cambia la unidad porque la velocidad angular, como yo les he dicho varias veces, se mide en radianes por segundo. Y radianes se abrevia rad. Bien, ¿podrían haberlo ustedes encontrado con otros métodos? Sí, pero no los vamos a profundizar mucho más. Prefiero que mantengamos esto como algo más sencillo y que algo que creo también más simple para que ustedes lo comprendan. Y segundo es cuál es la aceleración centrípeta. Varias maneras de hacerlo nuevamente, dado que tenemos la velocidad y la masa y el radio, podemos calcularlo rápidamente con la fórmula de la aceleración centrípeta, pero aquí yo les ofrezco una salida alternativa, que es usar la fórmula de la segunda ley de Newton. Si F igual m por a, entonces la aceleración tiene que ser igual a la fuerza dividida en la masa. Bien, y esto es para que ustedes no calculen masa por velocidad al cuadrado dividido en el radio. Entonces, la aceleración va a ser igual a la fuerza que teníamos acá, que eran los 50 newton, dividido por la masa, y la masa es 1 kilo, así que nuevamente estamos dividiendo por 1. Ven que esto hubiera sido bastante más sencillo. Esto es, perdón, es bastante más sencillo que lo que hubiéramos hecho en el otro caso. Y 50 dividido en 1 es que 50, pero la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Y esa es entonces nuestra respuesta final.
Bien, dudas con respecto a cómo resolvimos alguno de estos dos ejercicios. Bien, de alguna de estas dos partes del ejercicio, en realidad, todo está metido dentro de un solo ejercicio. ¿Cuál es la velocidad angular y cuál es la aceleración centrípeta? Pregunten ahora o, si es que no, después dejan un comentario en el video de YouTube o me mandan un mail. Bien. Bien. Entonces, esto yo lo voy a dejar guardado, lo voy a compartir en la carpeta de Google Drive donde están las clases y ustedes también lo pueden ver en YouTube cuantas veces quieran. ¿Okay? Entonces ahora vamos a volver al libro de clases. Les doy 10 segundos para que tomen un pantallazo si es que quieren hacer eso. Bien. Entonces, el libro... Perdón, casi dejo la escoba. Vamos a buscar entonces algunos ejercicios de esto, ¿bien? Que pueden ustedes hacer para ejercitar y vamos a ver un mini resumen. ¿Dónde está aquí está la ventana principal de Zoom? Bien. Y vamos al libro. Entonces, si ustedes continúan avanzando en el libro, en la página, ¿qué página sería esta? 34, aparecen algunas actividades que me gustaría que ustedes intenten realizar en algún momento, si es que pueden, ¿ok? Y si es que les interesa también profundizar un poco más en esta materia. Como ustedes pueden ver aquí, van a, además de profundizar la materia, van a ejercitar sus habilidades de procesamiento e interpretación de datos, formulación de explicaciones, apoyándose en conceptos y modelos teóricos del nivel. Bien, entonces, ¿cuál es el contexto de este ejercicio? En el modelo atómico de Bohr, que está en la figura acá al lado, 1.22, el electrón gira alrededor del núcleo en un movimiento circunferencial uniforme. Aunque este modelo no está vigente, logró explicar en su época varios fenómenos. Bien, si es que tienen más interés en eso, le pueden preguntar a la profe Caroline también por modelos atómicos o a mí. Si bien la fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo es de naturaleza eléctrica, en la descripción cuantitativa de su movimiento se utilizan de todas maneras los conceptos de rapidez lineal, aceleración centrípeta, etc., porque esos son válidos en todo momento en que ustedes encuentren un movimiento circular uniforme. Bien, así que en este caso la fuerza que une el electrón con el núcleo no es tensión ni es alguna fuerza tangible, digamos, que está causada por estructura firme de la materia, sino que es fuerza eléctrica que actúa a distancia. Si se fijan, no hay nada que ustedes puedan tocar en contacto entre el núcleo del átomo y el electrón. Les dan aquí masa del electrón, les dan el radio del átomo y cuántas vueltas da el electrón por segundo. 6,6 por 10 a la 15 revoluciones por segundo. O sea, imagínense, va extremadamente rápido en cuanto a número de vueltas. Les piden determinar la rapidez lineal del electrón y la fuerza centrípeta que causa el movimiento circunferencial uniforme del electrón. O sea, este es un ejercicio como el que... como los que hemos realizado en clase hasta el momento, pero de un nivel un poco más elevado. Y esperen algo como esto, como un problema de los más difíciles de la evaluación de la próxima semana, o parte de esto, porque esto puede que resulte muy largo. Bien, pero se fijan aquí se juntan varias cosas. Analizar datos que están en notación científica, entonces ustedes sepan trabajar con notación científica, calcular cuál es la rapidez, cuál es la fuerza centrípeta a partir de los datos que se les dan, y además transformar unidades, porque les dicen cuántas vueltas da por un segundo, entonces tienen que calcular cuánto tiempo les toma dar una vuelta. Y algo similar pasa con el ejercicio número 2, sobre una tornamesa, como la figura 1.23, que da una revolución por segundo. Se deja una moneda de 10 gramos a 15 centímetros del centro de rotación. La moneda permanece en reposo sobre la tornamesa. ¿Qué fuerza de roce actúa sobre la moneda si está a punto de resbalarse? Que aquí tienen que mezclar otro concepto que es el de fuerza de roce, que lo vimos muy a la pasada el año pasado, pero ustedes, si es que quieren, pueden investigarlo, porque como les dije, esta es una actividad de exploración. La primera deberían poder realizarla completamente con la materia que hemos visto hasta el momento. La número 2, necesitan un poco más de información. Bien, entonces, mini resumen de lo que hemos visto sobre fuerzas y lo último que va a ser relevante para la clase para la evaluación de la próxima semana.
Las fuerzas son magnitudes vectoriales y la resultante de varias fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es igual a la suma vectorial de ellas. Eso es algo que ya recordábamos desde segundo medio. Lo importante aquí es, dado que no hay muchas fuerzas actuando, dado que hay una sola fuerza actuando, es lo primero, las fuerzas son magnitudes vectoriales, o sea, tienen magnitud y aparte dirección y sentido. La fuerza centrípeta es la causa del movimiento circunferencial uniforme, y para un objeto de masa m, rapidez lineal v y radio de movimiento igual a r, se cumple que F es igual a m por v al cuadrado partido en r. Esa es la fórmula relevante que vivimos hoy y que van a tener que aplicar en varios ejercicios que desarrollamos de esto. La fuerza centrípeta no es un nuevo tipo de fuerza, son las fuerzas que ya conocen, pero que producen un movimiento circular uniforme. Puede ser la tensión de una cuerda, el roce estático, la fuerza de gravedad, u otra que apunte a un centro fijo, como vimos recién, la fuerza eléctrica. Bien, y el punto número 4 lo vamos a obviar de momento, pero como les dije, si es que quieren investigar más del roce, pueden ver esto, del roce estático y cómo se relaciona para realizar una curva en las páginas 32 y 33 del libro, que no las saltamos en este caso, porque tenemos que cortar algo de contenido, pero si es que a ustedes les interesa, les invito a que por favor lo revisen. Bien, jóvenes, ¿dudas con respecto a esto? Escríbanlas ahora o levanten la mano. Si no, no se preocupen, las pueden dejar en los comentarios del video o me mandan un correo. Bien, vamos a dejar de compartir en este momento. Cerramos esto. Si que no tienen más dudas, entonces nos vemos más tardecito en la clase de matemática. La profe Claudia debe haber ya pasado la lista. Estamos, entonces, excelente. Muchas gracias, profe. Jóvenes, cuídense mucho, vayan a aprovechar esta media horita de recreo largo que tienen.